Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta emisión continuamos con la presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional, que contó con la coordinación de Luis Carlos Ugalde, politólogo y académico. En esta emisión les compartimos los comentarios acerca de esta obra de Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, quien dijo que la gran lección aprendida en los comicios de 2015 es que la sociedad mexicana refrendó las elecciones como la vía legítima y privilegiada para procesar las diferencias, asegurando que el sistema electoral mexicano registra aún debilidades que se deben de atender. Con estas reflexiones damos inicio con esta ponencia. Comenzamos. Muchas gracias, doctor Poiré. Es un honor presentar a Lorenzo Córdoba Vianello, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia. Es autor de varios textos sobre temas electorales, constitucionales y de teoría política. Entre sus más recientes libros destaca Derecho y Poder, Kelsen-Schmidt. Asimismo, es articulista del diario El Universal y colaborador de la revista Voz y Voto. Ha sido miembro de consejos editoriales de varias publicaciones periódicas. Desde agosto del 2005 a mayo del 2012 dirigió la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo las materias de Teoría de la Constitución, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. El 15 de diciembre de 2011 fue nombrado consejero electoral del Instituto Federal Electoral, derivado de la reforma político-electoral el 3 de abril de 2014. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión lo nombró consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Tiene usted el uso de la voz, señor consejero presidente Córdoba. Muchas gracias, Lucy, por la gentil presentación. Gracias al magistrado Constancio Carrasco por la hospitalidad de siempre, y muchas gracias a Luis Carlos por la posibilidad de poder comentar, aunque sea brevemente, o diría aprovechar la oportunidad del comentario para poder hacer algunas reflexiones, no solamente respecto de la obra en cuanto tal, sino de digamos, del contexto de lo que hemos logrado, de lo que hemos avanzado, lo que nos falta, con el pretexto del libro, pero a la luz de lo que ha venido ocurriendo desde que el mismo libro fue publicado. Yo quisiera comenzar señalando la importancia, siempre lo he dicho, y aunque lo del cúmulo de trabajos de acompañamiento doctrinario de la función de las autoridades electorales ha venido incrementándose paulatinamente, y en esto hay una responsabilidad directa del Tribunal Electoral y de su política editorial, que ha incluido, por cierto, la publicación de esta compilación a cargo de Luis Carlos Ugalde, de Gustavo Rivera. Siempre es pertinente y hay que dar la bienvenida a nuevas producciones académicas de reflexión, de diagnóstico, porque el acompañamiento crítico desde la academia a la función electoral es, estoy convencido, en una manera de poder perder eso que algunos denominan ceguera de taller, que la aplicación de las mismas normas y el afán por conseguir aquella efectividad en la operación electoral nos lleva a perder de vista. A veces es importante levantar la mirada para poder precisamente cobrar aliento y sobre todo sentido y dirección en el trabajo que las autoridades electorales realizan. Así que bienvenida a esta obra, en primera instancia, por el solo hecho de venir a enriquecer el acervo de acompañamiento doctrinario crítico, como debe de ser, creo, el trabajo desde la academia, no solo a las normas
al estado de las normas electorales, sino también a la actuación de las propias autoridades, porque esta es otra característica del libro. Si bien se centra eminentemente en el diagnóstico del estado de la regulación electoral, tiene también la virtud de que algunos de los textos partan del análisis del comportamiento de las autoridades electorales y de su fortalecimiento, o de su tarea de contribuir al fortalecimiento, pero también de abrir francos y desde ese punto de vista al eventual debilitamiento del sistema electoral en su conjunto. Así que es un texto cuya presentación, digámoslo así, cuya producción sin lugar a dudas debe agradecerse. Creo que la pertinencia del libro es al menos doble. En primer lugar, porque trae consigo este acompañamiento o implica este acompañamiento doctrinario que creo, insisto, es muy relevante para que las autoridades electorales en el intento a veces no sencillo, a veces más complicado de lo que uno desearía, de desentrañar el sentido mismo de las reformas, de completar el trabajo del legislador que a la luz de una intención cada vez mayor de ir regulando nuevos fenómenos, como lo señalaba el doctor Poiré, crean inevitablemente espacios de interpretación mayores y que solamente pueden o bien identificarse y en todo caso subsanarse con la actuación, es decir, con la aplicación misma de las normas. Y el trabajo del Tribunal Electoral como intérprete constitucional, pero del Instituto Nacional Electoral ahora como aplicador en primera instancia de las normas electorales, es cada vez mayor por la complejidad de las normas y por los dilemas que representa la aplicación de los cada vez más abigarrados textos normativos en la realidad concreta. Y desde este punto de vista siempre la referencia doctrinaria es bienvenida. En segundo lugar, la pertinencia del libro se debe a que constituye un diagnóstico que, si bien, hay que decirlo, en muchos sentidos fue o bien rebasado o atendido, pero esto habla bien del libro, es decir, hay muchos temas. ¿Qué quiero decir? El libro se publica en 2014, pero el diagnóstico se hace sobre todo a la luz y como consecuencia de la instrumentación por primera vez en una elección presidencial de las normas derivadas de la reforma de 2007, aunque evidentemente hay muchas normas que vienen arrastrando, es decir, hay una historia, como aquí se ha mencionado, que antecede las reglas de 2007. Insisto, el gran corte de caja, a pesar de que algunos textos ya visoran o ya contemplan la problemática derivada, como nos lo señalaba Luis Carlos, de la inminencia de la reforma constitucional que se aprueba en 2014, pero que cuaja, perdón, en 2013, pero que cuaja en 2014, todavía no podía contemplar el cuerpo legislativo, digamos, el cuerpo normativo de la legislación secundaria o de las ahora leyes generales que se publicaron en 2014. Esto, sin embargo, que en primera instancia podría parecer una debilidad del libro, no es tanto, o en todo caso habla de la pertinencia de los trabajos, porque muchos de los temas que el libro problematiza en su diagnóstico y que señala como puntos a resolver fueron atendidos por la reforma de 2014. Habrá que definir ahora si fueron bien o mal atendidos. Creo que la elección que está concluyendo es o nos brinda la oportunidad de hacer un corte de caja, dado que se trata de la primera prueba del ácido de las nuevas normas. Insisto, esto lejos de suponer una debilidad del libro, en todo caso habla de la pertinencia en el momento en el que mismo fue escrito, de muchos de sus textos que anticipaban o que problematizaban aspectos que fueron, insisto, atendidos por la reforma electoral. Pero hay muchos otros que respecto de los cuales la reforma electoral del año pasado fue omisa y de donde se deriva la actualidad y la vigencia de muchos otros de los análisis y de los diagnósticos que el trabajo hace. Creo que una de las virtudes del libro, planteada desde la presentación y refrendada ahora por Luis Carlos en su intervención, es, digamos, una vocación de intentar encontrarle un sentido orientador
al cúmulo de normas que con el paso de las reformas electorales constituyen hoy el sistema electoral en el sentido amplio. Me parece que si bien toda reforma tiene una causalidad intrínseca, es decir, toda reforma busca resolver una serie de problemas que se presentan en los distintos momentos históricos, como los grandes problemas a atender y resolver. Y desde este punto de vista, más vale que nadie caiga en la ilusión, como hace 20 años ocurrió, de pretender una reforma electoral definitiva, porque si hoy sabemos algo, es que si hay algo de definitivo en materia electoral es que no hay reformas electorales definitivas y que las reformas electorales más bien deben ser entendidas como lo hacen los alemanes como una reforma interminable o como una reforma permanente. Siempre es pertinente el ajuste de las normas electorales al cabo de las distintas experiencias comiciales, de las distintas elecciones. Esto sin llegar al extremo que parece haber sido una de nuestros pecados a lo largo del proceso de cambio político electoral, de pretender que las reformas electorales van a ser los cambios o van a suponer los cambios que nos van a resolver los problemas de una vez y para siempre. Sobre todo cuando además me parece que buena parte de los problemas que hoy enfrentan el sistema electoral son problemas que si bien ocurren, se presentan durante los procesos electorales, no encuentran su fuente de origen en una problemática electoral, sino que más bien constituyen o se derivan de los que podríamos definir los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo, que son problemas estructurales y por ende transversales y que implican impactos negativos a prácticamente todos los ámbitos de la vida social, incluidos los electorales, que no vamos a poder resolver por la vía de lo electoral. Y lo pongo así, con un ejemplo concreto derivado de uno de los, o estimulado por uno de los textos que aquí mismo ha sido objeto de comentario. Es decir, la idea de la compra y la coacción del voto como la bestia negra contra la cual tenemos que enfrentarnos cada vez que hay elecciones. O el clientelismo político electoral, patrimonio, por cierto, transversal. Creo que esto no es patrimonio exclusivo de ninguna fuerza política, sobre todo dado que desde hace 20 años hablar del partido gobernante es de alguna manera un eufemismo y en todo caso tiene que ser relativizado a qué ámbito político nos referimos. Es decir, hoy el partido gobernante, que hace 30 años era una expresión que tenía todo sentido, insisto, tiene que relativizarse dependiendo de dónde estamos hablando. Cierto, sin lugar a dudas. Y la reforma de 2014 se hace cargo, entre otras cosas, de incrementar las atribuciones de las autoridades electorales, de incrementar las sanciones a las actuaciones indebidas de compra y coacción del voto, de traducir finalmente una muy importante revisión de las normas penales electorales en este sentido y de dotar sobre todo al brazo punitivo del Estado, que es el brazo penal, en esta materia de atribuciones mucho más consistentes. Pues sí, pero déjeme hacer la reflexión o invertir la reflexión como creo que tenemos que empezar a pensar muchas de las problemáticas que ocurren o que aquejan a lo electoral para poder aliviar un poco, digamos, la presión que se ejerce sobre las normas electorales. Mientras tengamos 55.5 millones de pobres, como lo acaba de señalar la CONAPO, va a ser muy complicado erradicar las prácticas de clientelismo electoral y de compra y coacción del voto. Lo digo con toda franqueza. Y eso no lo vamos a resolver por la vía electoral. Esto no quiere decir que no atendamos esa problemática. El tema de la fiscalización de los partidos. Bueno, a ver, respecto a la época en la que mi querido Alejandro fue el responsable de la fiscalización, cuando entonces la Dirección de Prerrogativas todavía era la Secretaría Técnica de la entonces Comisión de Fiscalización, al día de hoy las cosas han cambiado radicalmente. Buena parte de las preocupaciones de los textos de los libros, no digo que se hayan resuelto, pero por lo menos fueron atendidas por la reforma electoral, y lo que hoy tenemos es la necesidad de hacer un diagnóstico, luego del primer ejercicio de fiscalización, que a menos que no disponga otra cosa el Tribunal Electoral, probablemente mañana, por parte del INE, ya quedó resuelto, ¿no?
aunque me temo que vamos a seguir abierto el punto, pero quiero decir, cuando se cierre el tema de la fiscalización, tendremos que hacer un diagnóstico de las fortalezas y las debilidades, parafraseo el título del libro, del nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma. Y lo digo sin medias tintas, anticipando un diagnóstico, si quieren, propio, esperando el diagnóstico crítico de parte de la academia. Hoy la fiscalización es mucho más robusta de lo que ocurre en el pasado. Es más, lo anticipo así, por primera vez en la historia se abrirá no solamente el sistema informático al público para que todo mundo pueda ver el reporte de los partidos que hicieron los partidos políticos, sino también todo el trabajo de auditoría que realizó el Instituto Nacional Electoral. Y esto no ha ocurrido nunca en la historia, lo cual habla, insisto, de que hay mucha más información, mucho más sistematizada y mucho más ordenada que nos permite, sin tapujos, abrir al escrutinio público para que se fiscalice desde la sociedad, desde la academia, el trabajo de la autoridad fiscalizadora. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que ya acabamos? Pues no hemos acabado, que el sistema de fiscalización que creamos para poder auditar en la lógica de contabilidad en línea las campañas electorales pasadas, todavía tiene que terminar de construirse para, uno, fiscalizar o poder acompañar el eventual proceso de liquidación de partidos políticos, para poder, servir como la herramienta para la fiscalización a partir de enero del próximo año de los gastos ordinarios de los partidos políticos, para poder tener una herramienta, un aplicativo que nos sirva para fiscalizar las precampañas. No es que las precampañas no se hayan fiscalizado, pero se fiscalizaron hoy todavía con herramientas tradicionales y no con este nuevo sistema. Uno de los grandes señalamientos de Mónica González era precisamente que no existía un mecanismo de compulsa efectivo, de trabajo de campo efectivo que nos permitiera verificar que lo que los partidos reportaban, es decir, que el flujo de dinero por fuera, digámoslo así, del ámbito de lo reportado, pueda ser revisado y pueda ser compulsado. Lo digo con todas las letras. Nunca antes había habido tantos, o se habían identificado tantos espectaculares durante el periodo de campañas para poder ser compulsados con los que los partidos reportaban. Dice Mónica, importante el uso de la tecnología para monitorear campañas en tiempo real. Bueno, esta es la primera vez que se monitorearon los 300 distritos electorales para verificar los espectaculares que en cada distrito se planteaban. El prorrateo, decía Mónica, con justa razón, es un mecanismo, o era un mecanismo, una estrategia que permitía ocultar los gastos y evitar las sanciones en una campaña. Bueno, la reforma nos resuelve con todas las letras el tema. Nunca más esta norma que mi querido Alonso Lujambio acuñó hace 20 años, en los prolegómenos de la fiscalización, en la que decía, con todas las letras, para no volver tan odiosa la fiscalización, permitámosle a los partidos que la mitad del gasto genérico lo distribuyan como ellos quieran. Bueno, hoy 20 años después podemos decir que la fiscalización por su propia naturaleza es y debe ser odiosa, así que no se vale que haya márgenes para la ingeniería contable. A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Y estoy utilizando el ejemplo de la fiscalización. Que creo que hoy se impone una segunda edición del libro, actualizada con el diagnóstico, no ya de lo que hasta hace algunos años y en perspectiva de la reforma de 2014 era indispensable para subsanar las debilidades del sistema electoral, sino que a la luz de la reforma y sobre todo de su primera instrumentación, hoy tenemos una ventana de oportunidad sumamente importante, no tanto para que haya una reforma electoral de cara a 2018, no sé si las condiciones políticas en la integración del Congreso y de cara al tramo final, a la segunda mitad del sexenio, estén dadas para una reforma. Haremos nuestra chamba y vamos a pedir nuestra carta a San Lázaro, ¿no? Para que, digamos, lo que se pueda ajustar, se ajuste. Entre otras cosas, lo anticipo ya, resolver, que es parte, por cierto, del rubro del análisis de la actuación de las autoridades electorales, por lo pronto las administrativas, que las medidas cautelares las resuelva el órgano que al final del día resuelve
las quejas, como ocurre con cualquier órgano que emite medidas cautelares. Sé que el presidente del Tribunal Electoral me va a decir, no más, les toca a ustedes, háganse responsables de lo que les toca a ustedes. Pero no alcanzo a encontrar algún órgano jurisdiccional en el mundo en donde el otorgamiento de una medida cautelar lo realiza una instancia distinta a la que resuelve. Las medidas cautelares en el juicio de amparo, para no ir más lejos, las emite el propio juez de la causa, que después, entre tanto, resuelve el fondo de la misma. Bueno, tal vez Constancio no me dirá nada, pero no veo a Cliserio por aquí para que me diga, oye, no me eches para acá lo que viene. En fin, hay un balance que hay que hacer y creo que hay ajustes que hay que hacer, pero mucho me temo que no habrá un espacio para, es decir, vistas las condiciones políticas para que esta reforma ocurra, o al menos creo que como autoridades electorales tenemos que partir de esa premisa, y en consecuencia creo que tenemos un margen muy importante de adecuación por la vía reglamentaria, por la vía de nuestros acuerdos, por la vía de la interpretación del Tribunal Electoral, para poder ir afinando las normas respecto de la que va a ser la prueba definitiva de la reforma electoral de 2014, que es precisamente la elección o el conjunto de elecciones que tendremos en el año de 2018. No abundo en los puntos, hay muchos temas que vale la pena, es decir, el catálogo, ya lo ilustraba Luis Carlos, de temas que aborda esta venturosa compilación a cargo del mismo Luis Carlos es muy amplio. Solamente me quedaría con lo siguiente. Decía Luis Carlos, lo secundaba Alejandro, que parte del propósito de la obra era volver a lo básico. No soy economista y no sé mucho de economía, así que no me voy a poner a polemizar sobre lo de la construcción a base cero del sistema electoral. Lo que me explicaron los economistas de lo de la construcción del presupuesto de base cero, cosa que nos preocupa porque tenemos que aprobar el presupuesto entre algunas semanas en el INE, es que prácticamente es un borrón y cuenta nueva y tienes que empezar a justificar desde cero todas y cada una de las instituciones. Y yo creo que hay mucho de lo que hoy forma parte de la riqueza del sistema electoral, como por ejemplo toda la parte técnica que prácticamente hoy, técnico-operativa, que prácticamente hoy nadie cuestiona, que no necesita construirse a partir de base cero. Pero retomo la idea para plantearlo así. Me da la impresión que en muchos sentidos hemos perdido por esta sofisticación que ha traído como consecuencia una regulación en ocasiones muy intensa de la actuación de las autoridades y de los actores electorales o político-electorales, que hemos perdido de vista la esencia originaria que nos trajo a donde estamos. Puede parecer anticlimático después de 25 años, pero esta historia comenzó tratando de garantizarle a la sociedad mexicana que existieran o que tuviéramos elecciones como la manera de procesar nuestras diferencias y de recrear nuestro cada vez más intenso pluralismo político en un contexto de paz, sin derramamientos de sangre, para decirlo a la Popper. Y los comicios de 2015, a pesar de lo mucho que hemos avanzado en términos de la regulación, también supuso que para la sociedad mexicana el desafío de refrendar la vía electoral como la vía legítima, la vía privilegiada para procesar nuestras diferencias y reflexionar sobre nuestros problemas, que son muchos y son graves, en paz. Creo que lo que ocurrió, y esa es la principal lección que no podemos perder de vista en esta lógica de volver a lo básico, la gran lección del 2015 es que se refrendó por parte de la sociedad sin que desde el mundo de las autoridades y el mundo del análisis político pareciera darse cuenta que el ABC de todo sistema democrático pasa por tener elecciones. Y frente al desafío, grave desafío que enfrentó la sociedad mexicana en este sentido,
Las lecciones derivadas del 7 de junio pasado son muchas. Sin obviar, sin pretender obviar con esto, que nuestro sistema electoral tiene muchas debilidades que tenemos todavía que atender. Estoy convencido que la reforma de 2014 resolvió muchas de las debilidades, nos abre otros flancos y probablemente cree nuevas debilidades, pero también acaba siendo la base de la fortaleza que nos permitió tener elecciones este año. No solo tener elecciones, sino también frente a los escépticos, tener elecciones en los 300 distritos. Que solamente 185 casillas, me da un poco de vergüenza con Luis Carlos. Luis Carlos había logrado en su momento, presidiendo el IFE, un récord atípico, inusitado, 11 casillas no instaladas en 2006. Bueno, perdón que presuma yo, en 2012 dejamos de instalar solo, 11 casillas no instaladas, en 2012 dejamos de instalar solo 2, ahora nos fuimos a 185, sí, pero nunca antes en la historia habíamos tenido un contexto como el que tuvimos. 185 casillas instaladas de 148.833, 400 casillas que fueron destruidas, sí, pero en conjunto el 99.6% de las casillas se instalaron y sus votos fueron contados y computados. Las candidaturas independientes, a pesar de todas las complejidades, de todos los obstáculos, se demostraron como una vía legítima para poder acceder al poder político. Ahora hay que repensarlas, pero por lo menos no podemos desconocer el hecho de que en todos los cargos en disputa hubo al menos un candidato independiente que ganó. La alternancia se dio en 102 distritos federales, en 5 gubernaturas de 9 en disputa y además 5 congresos locales cambiaron de mayorías. Y esas, junto con el hecho de que tuvimos elecciones, y por lo tanto el Tribunal Electoral tiene materia sobre la cual pronunciarse, es creo que la gran lección sobre la que los diagnósticos hacia el futuro tienen que partir. Y eso pasa, de alguna manera, retomando la idea de Luis Carlos, por volver a lo básico y reconocer que sin elecciones nuestros problemas serían todavía más graves, o dicho al revés, hace 30 años las elecciones en México eran probablemente el principal problema político por resolver. Hoy, afortunadamente, ya no lo son y estamos discutiendo cuáles son las debilidades a resolver a partir de las fortalezas que tenemos. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades de la presentación del libro Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, perspectiva estatal e internacional, solo por Plataforma Electoral. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.